hermanos, el día de hoy, 24 de septiembre del 2019, es martes de la 25ª semana del tiempo ordinario. No hay memoria obligatoria el día de hoy, sin embargo, hay una memoria mariana muy linda, la de Nuestra Señora de la Merced. Fíjense ustedes. Merced realmente, piénsenlo desde el castellano, lo que significa es una gracia, es una misericordia. Y entonces esta advocación particularmente tan hermosa nos viene porque San Pedro de Nolasco, San Pedro Nolasco, recuerden que en esta época, ¿no?, en la Baja Edad Media, cuando toda la costa del Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo hacia occidente, pues los sarracenos, los musulmanes, saqueaban muchas de las ciudades cristianas de las orillas del Mediterráneo, en España, en Francia, y a estos que capturaban, pues los vendían como esclavos, los llevaban como esclavos. Pedro Nolasco, una vocación muy particular, empieza a redimir a estos cautivos y parece ser que logró liberar a más de 300 con su dinero, con el dinero de su familia. Pero se da cuenta que la tarea es bastante grande, es ingente. Entonces trata de formar un equipo de personas que junto con él pues se dediquen a esto de la redención de cautivos. Y parece ser que entre la noche del 1 al 2 de agosto de 1218 la Virgen se aparece a San Raimundo de Peñafort, a San Pedro Nolasco y al rey Jaime I de Aragón. A ellos pues les encomienda la tarea de fundar una orden, una congregación que se dedicase precisamente a la redención de cautivos. Y de ahí viene precisamente entonces la advocación de Nuestra Señora de la Merced, la Señora de la Misericordia, la que cuida a nosotros pecadores, no de las ataduras de nuestro pecado, pero lógicamente la redención de cautivos. Por eso los mercedarios, que han sido insignes misioneros, se dedican a la redención de los cautivos, de los presos, de los privados de libertad. Es un día lindo para recordar precisamente esta tarea, porque el capítulo 25 de Mateo nos lo dice: no estuve preso y me visitaste. O sea que no es cuestión de únicamente opcional. Yo sé que las condiciones a veces son increíblemente complicadas, pero bueno, eso es lo que manda precisamente la Santa Madre Iglesia como una obra de misericordia, y luego evidente también lo que está en la palabra de Dios. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hoy seguimos leyendo el libro del profeta Esdras. Es un texto un poquito alargadito, un poquito largo, del capítulo 6, pero es leído litúrgicamente. Nos saltamos algunos versículos. En aquellos días el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. He promulgado este decreto. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Y los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. 400 para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Les dije que el texto era un poco extenso, ¿no? Pero nos cuenta, fíjense, esto no responde realmente al acontecimiento histórico de manera rigurosa. Lo que pasa es que Ciro, el rey de Persia, cuando conquista Babilonia, permite que aquellos pueblos que habían sido deportados, porque era el mecanismo babilonio para controlar, pues regresen a su tierra, regresen a su casa, entre ellos los judíos. Ellos lo miraron como una señal importante, por eso fíjense que a Ciro lo van a considerar hasta cierto punto como un enviado de Dios. Darío, Artajerjes son otros reyes de Persia y del imperio persa. Les conocemos sobre todo por las guerras médicas, los medos y persas, las guerras contra Atenas, sobre todo, contra las ciudades-estado griegas. En fin, entonces el tema es que ellos miran en estos gestos, en esta actitud, la mano de Dios.
Y por eso, imagínense la alegría de reconstruir el templo. No era el templo de Salomón, era un templititito, ni siquiera llegaba a templito, sino que era realmente una cosa muy pequeña, pero al menos habían podido regresar a su casa. Y por eso la alegría, el sacrificio, oígame, 400 corderos y tanto, eso es una cosa verdaderamente respetuosa, ¿no? Muy respetable. Es decir, aquí hay bastante de por medio, sí, pero es un gesto, es un indicativo precisamente de esta consagración que ellos quieren hacer del templo. Y por eso precisamente la libertad. Ellos que han vivido el cautiverio, la libertad es tener un gesto de libertad, es precisamente el templo. El Evangelio, miren qué casualidad, hablamos de regreso del cautiverio en la primera lectura y hablamos ahora de la Madre del Señor en el Evangelio. Y hemos hablado de Nuestra Señora de la Merced. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Semejante insulto a la mamá, por Dios, no la quiso recibir a la madre. No nos dice nada del texto que pasó después. En ningún momento dice el texto, que a mí me encanta eso, ¿no? Cuando los evangélicos empiezan con eso, sobre todo, ¿no? Los fundamentalistas, o sea, los fundamentalistas bíblicos, empiezan con eso. Pero mire lo que dice en la Biblia. O cuando le dicen a uno, pero ¿dónde dice en la Biblia? Yo siempre les digo, bueno, y es que ¿dónde dice en la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia? O sea, que ese es un error craso que cometemos, ¿no? Pensar que todo, la Biblia es un recetario. No sabemos qué fue lo que pasó. Sabemos que la Virgen estaba ahí al pie de la cruz. Sabemos que la Virgen acompaña a la naciente iglesia en Pentecostés. O sea, rechazo no ha habido. Ha habido una exaltación del papel de la madre. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ah, dígame quién más que ella. La que caritómene, la llena de la gracia del Señor. Así la saludó el ángel Gabriel. Eres la llena de gracia. Bueno, y entonces, ella escucha la palabra de Dios y no solo la escuchó, la encarnó, la hizo suya, le dio vida en su seno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, en lugar de estar pensando y perdiendo el tiempo, ay, qué barbaridad lo que le dice el Señor, es que los católicos dicen esto, es que lo que... Mejor ocúpese usted de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y una cosa que usted no va a escuchar en la palabra de Dios es insulte, ofenda a la madre del Señor. Esa no la va a encontrar. En ninguna parte va a decir en la Biblia, insulten a la Virgen, e insulten a la Madre de Jesús. No lo dice. Entonces no me vengan con ese cuento. Si usted escucha la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es ponerla en práctica. Y ponerla en práctica significa, antes de quitar la mota en el ojo de tu hermano, fíjate en la viga que tienes en el tuyo. Amen incluso a aquellos a los que les persiguen. Amen a sus enemigos. Oren por los que les calumnian. Bueno, ahí tienen. Eso es lo que tenemos que hacer, y nosotros católicos empezando por ahí, ¿no? Y qué lindo que nosotros, sí, gracias al Señor, tenemos la figura de la Madre. Hoy, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, quiero invitarles a hacer una oración breve, pensando en ella, pensando en Nuestra Señora de la Merced, que nos ayuda a liberarnos de nuestros pecados, que nos ayuda a superar las faltas que cometemos. Virgen María de la Merced, bondadosa Madre de Dios, estrella resplandeciente del mar, luna purísima que recoge los rayos del sol de justicia, te nutre de ellos para reflejarlos de la mejor manera. Escucha, Madre, nuestros ruegos. Tú que benigna atendiste desde el cielo los tristes lamentos de los pobres cautivos que gemían sin consuelo en la dura opresión de los moros, y rompiste los grillos y cadenas que los aprisionaban por medio de tu familia de redentores. Por tu ardiente caridad, por tus virginales entrañas en que se encarnó el Hijo de Dios para nuestro remedio, te pedimos, Madre querida, que rompas las cadenas de nuestro pecado, para que libres de ellas podamos conformarnos con tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Conformarnos no significa conformismo, sino formarnos con, parecernos a Él. Que Dios le bendiga.